transmisión en tiempo real. Estamos desde la ciudad de Lima, ciudad capital, siendo las 20 horas con 43 minutos. Muchas gracias por estar conectados. Muy bien, vamos a empezar esta capacitación del día de hoy. Es un tema muy interesante, lo cual nos da una visión muy interesante sobre lo que nosotros podemos entender como gerencia y administración pública, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Es verdad que existe alguna diferencia y algún tipo de especialización de gran nivel, de buen nivel en el tema de la administración y gerencia pública? Muy bien, entonces vamos a explicar algunos temas importantes en este sentido, siempre respaldados por lo que es la información científica y además la información obviamente sustentada en la normativa. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviéramos que definir esta noche el nombre exacto de lo que significa gerenciar y administrar, podríamos decir entonces que estamos, digamos, en dos etapas, en dos niveles diferentes, ¿ok? Por un lado, tenemos lo que es gerenciar, ¿no es cierto? Lo que es gerenciar estratégicamente, ¿ok? Y lo que es administrar eh, públicamente, ¿no? Entonces, son dos niveles distintos. Esta noche lo vamos a demostrar, ¿no? Entonces, lo primero que debemos empezar por indicar es que no existe una gerencia que sin equipo y no existe un equipo que a su vez no cuente con un gerente, ¿no? Entonces debe existir una relación armoniosa, exitosa entre lo que es la gerencia o gerenciar y lo que es la administración o los equipos, ¿de acuerdo? En todo caso, ¿no? Si nosotros queremos referirnos a lo que se puede entender como gerenciar, ¿ok? Entonces, gerenciar es un nivel mucho más alto que administrar, ¿ok? Entonces, el gerenciar significa liderazgo, ¿no? Y obviamente gerenciar muchas veces significa liderar, no planificar, pero no significa específicamente ejecutar tareas, ¿ok? Y en la medida en que la gerencia, ¿no? Digamos, no está a un nivel superior, lo más probable es que ese gerente también termine ejecutando algunas tareas, ¿no? Entonces, gerenciar es un concepto diferente de lo que es administrar, ¿no? Administrar es implementar aquellas acciones lógicas que establece nuestro gerente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay una diferencia? Sí, claro que hay una diferencia. Entonces, nosotros en estas dos sesiones que vamos a trabajar esta noche, vamos a entender, ¿no?, cómo dentro del gobierno hay una parte que está destinada a lo que es gerenciar, ¿no? Gerenciar, vamos a estar hablando de lo que es en este caso gerenciar. Estamos hablando de aquellos equipos que dirigen, correcto, que dirigen, que organizan, que planifican, ¿qué pasa? Ok, un minutito, por favor, un minutito. Ya, miren, a partir de este momento no voy a responder los mensajes de sonido ni de imagen. Si quieren solicitar alguna modificación en el gobierno, en los tres niveles de gobierno, ¿no? Que vamos a encontrar que un cierto nivel de lo que significa la administración está dedicada a gerenciar, como es, por ejemplo, en este caso podríamos decir desde el presidente de la República, pasando por los gobernadores regionales, pasando por los alcaldes, ¿no? Están, digamos, su labor, su función es gerenciar. ¿Por qué es gerenciar? Porque ellos tienen que planificar, tener la visión de futuro
¿no? Pero es verdad que estos tres niveles gerenciales dentro de la gestión pública pueden ellos, digamos, establecer cuáles son esos lineamientos, esos objetivos, esas finalidades, digamos, sin tener una pauta que seguir. Entonces, vamos a demostrar que si bien el presidente, el gobernador regional, antes presidente regional, y el alcalde están, digamos, llamados a gerenciar, tienen que realizar su trabajo basados, sustentados, apoyados en una serie de documentos, que que son necesarios para hacer un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, muy bien. Muy bien, entonces, generalmente, cuando hablamos de la gestión pública en general, no digo, no digo gerenciar o administrar, pensamos que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta noche, como venimos explicando, no es lo mismo, ¿no? Dentro de un organigrama siempre vamos a encontrar lo que son los niveles más elevados, como es, por ejemplo, el inicio de un organigrama, ¿no? Donde vamos a tener allí al titular del pliego, y este titular del pliego es el encargado de, en este caso, gerenciar, y vamos a tener hacia abajo los órganos de apoyo, vamos a tenerlos abajo los órganos de apoyo que son los encargados de administrar. ¿Ya? Entonces, un administrador, ¿ok? Dirige, controla, el gerente lidera, planifica, delega la autoridad, las responsabilidades, en algunos casos ayuda, apoya, orienta, pero sobre todo pide rendición de cuentas. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, si ustedes están en una institución, tienen un líder que es el titular del pliego, ¿verdad? Si están en un gobierno regional, el presidente regional es el que se hace, digamos, responsables de todos estos conceptos como liderar, planificar, ¿no? Delega autoridad a través de los documentos oficiales como el ROF, por ejemplo, o del MOF. Eh, Además, orienta y además, lo más importante, este gerente solicita siempre una rendición de cuentas. En cambio, el administrador, lo que son en este caso los órganos de apoyo, ¿no? Acepta generalmente, ¿no? Las instrucciones que da el gerente y además generalmente maneja una realidad que él no puede tomar una decisión independientemente para modificar. ¿Ok? En cambio, el gerente, nuestro gerente, tiene que, en este caso, investigar la realidad y además desarrollar nuevos procedimientos, nuevos procesos, establecer las metas físicas. Entonces, esto debemos tenerlo claro, ¿no? El día de mañana también vamos a analizar lo que es un organigrama dentro de el gobierno nacional, dentro de un gobierno regional, dentro de un gobierno local, ¿no? Ahora vamos a entender por qué los gobiernos regionales están estructurados en base a gerencias, ¿no? Por qué el gobierno nacional está estructurado en base a oficinas generales, a unidades, ¿verdad? Entonces, eso responde a lo que estamos explicando esta noche, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes han visto, los gobiernos regionales tienen una estructura gerencial que es diferente a el gobierno nacional, que tiene una estructura de direcciones generales, direcciones nacionales, oficinas, unidades, ¿no? Eso tiene una explicación, ¿no? En cuanto a lo que significa el, en este caso, administrar o gerenciar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que este administrador no tiene una realidad. Por ejemplo, un administrador no puede salirse de lo que dice la directiva de Tesoro Público, por ejemplo, ¿no? O un administrador no puede salirse de lo que dice de repente la directiva de el SEAS, ¿no? De las contrataciones y adquisiciones, ¿no? Un administrador muy difícilmente puede innovar,
¿no? Generalmente está sesgado a lo que son los procedimientos establecidos, ¿no? O a los procesos que ha aprobado, en este caso, la gerencia, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Generalmente el administrador, ¿no? Tiene comprometidos sus esfuerzos hacia el establecimiento de sistemas, como por ejemplo el sistema de tesorería, el sistema de personal, el sistema de presupuesto, de planificación, de recursos humanos, en fin, ¿no? E incluso lo que es el SIGA, los sistemas como el SIGA, como es, por ejemplo, de repente el SIGA, ¿no? Y otros sistemas más, ¿no? Entonces, muy bien. Además, el administrador, ¿no? Además, el administrador depende de los controles, siempre, ¿no? Ustedes han visto que el administrador depende de los controles que tiene de los órganos rectores, ¿no? Como son el mismo Tesoro, presupuesto público, el Consucode, y demás, ¿no? La oficina de inversiones del MEF y demás, ¿no? Entonces, el administrador generalmente, ¿no? El administrador tiene una visión de corto plazo, ¿no? Nuestro administrador no es el llamado a, digamos, a construir la visión de mediano y largo plazo. El administrador generalmente trabaja para el día a día, ¿no? Mientras que la gerencia, los niveles superiores, lo que es la alta dirección, ellos están encargados, ¿no? De lo que es la visión, ¿no? La visión de lo que es en este caso el largo plazo, ¿de acuerdo? Ahora, el administrador, ¿no? Pregunta cómo y cuándo, ¿no? Tú le das una tarea, yo quiero que remodele ese local, ¿no? Y entonces él pregunta cómo quiere que lo remodele y cuándo, ¿no? Y el gerente hace una pregunta muy diferente. El gerente pregunta por qué habría que remodelar este local, ¿de acuerdo? Y qué partes del local, ¿no? ¿Qué tal impacto tiene dentro de esta gerencia, ¿no? Gerencia pública. Entonces, por ejemplo, ¿no? El administrador está siempre trabajando en base a los resultados financieros finales, ¿no? Sin embargo, el que gerencia, ¿no? El que está más arriba, por ejemplo, por citar un caso, el administrador sabe que hay contingencias para pagar en el futuro, pero el gerente, el que gerencia, el titular del pliego, tiene que ver la forma de cómo se cubren esas contingencias, por ejemplo, ¿no? Ahora, generalmente los administradores, ¿no? Copian las formas de administrar. Ustedes han visto que todos los administradores, eh, como debe ser además, ¿no? Porque no es que lo hacen porque no pueden hacer nada más. Entonces, en este caso, los administradores, ¿no? Siguen los formatos, siguen los procesos establecidos generalmente por los entes rectores. Entonces, el gerente público número uno, en este caso, es el presidente de la República. No sé si ustedes han escuchado que tenemos en Servir un cuerpo de gerentes públicos. No, ese yo no le llamaría cuerpo de gerentes públicos, yo le llamaría un cuerpo de administradores públicos, porque estos señores no tienen el rango, ¿no? De lo que es una alta dirección. Generalmente están en los órganos de apoyo, difícilmente están en los órganos de línea, pero aunque estuvieran en los órganos de línea, no están en los órganos de alta dirección, ¿no? Entonces, para gerenciar en concreto, tienes que estar en un organigrama en los órganos de alta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, mañana, como digo, vamos a ver algunos organigramas. Hay algunas altas direcciones que incluso depende su decisión de lo que son los consejos consultivos, directivos o como quieran llamarlo. En concreto, tenemos al presidente de la República, que es el primer gerente público, el más importante de todos, pero ahora vamos a ver que su trabajo del presidente de la República sigue lineamientos como el que vamos a mencionar en unos minutos. El segundo gerente público, de acuerdo a los niveles de gobierno, es el gobernador regional, antes llamado presidente regional,
vamos a analizar en su momento cuáles son las funciones, las competencias de un gobierno regional, hasta dónde puede ser la visión de futuro de este gobernador regional y qué lo enlaza con el gobierno nacional y qué lo enlaza con los gobiernos locales. Entonces, el tercer gerente público, en este caso, serían los alcaldes, ¿no? Estamos explicando que los gerentes o gerenciar, ¿no? Esa posición está en los más altos niveles y más que nada se diferencia del administrador porque su trabajo es una visión de futuro, de planificación, de delegación de responsabilidades, de evaluación y cuentas, ¿no? Muy bien. Sin embargo, lo que debemos decir es lo siguiente, ¿no? Que estos gerentes, ¿no? Los verdaderos gerentes públicos, no los que estamos hablando de los que le llaman gerentes públicos, pero que son administradores públicos, están sustentando su trabajo siempre en ejes, ejes como el político, como el estratégico, como el operativo, como el administrativo, ¿no? Entonces, lo que debemos realmente reconocer es que esa gerencia en la gestión pública está basada en factores políticos. No podemos, por más que seamos muy buenos administrando, no podemos decir que alguien va a gerenciar, ¿no? Nadie va a gerenciar sin tomar en cuenta la Constitución, ¿no? El acuerdo nacional, las políticas públicas, la ley de base de la descentralización o la ley orgánica de municipalidades. Ustedes saben que todos estos documentos son de corte político. ¿De acuerdo? Acá se establece cuáles son los lineamientos, las prioridades, ¿no? que tiene el país, ¿no? Entonces, cada gerente, por ejemplo, estamos acabando el mandato del señor Humala, vendrá otro nuevo presidente, ¿ok? Entonces tendrá que respetar las prioridades establecidas en todos estos documentos que estamos mencionando de nivel político. Esto hay que diferenciarlo de lo que es los lineamientos estratégicos, como son, por ejemplo, el Plan Bicentenario, los planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no? Entonces, este documento que va a utilizar el que gerencia, ¿no? El plan estratégico establece lineamientos, ¿no? objetivos que están a su vez basados en documentos políticos, ¿de acuerdo? Eso debemos tenerlo claro. Además, tenemos los planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no? Entonces, cada sector regula en base a estos documentos políticos cuál va a ser la estrategia, porque por eso su nombre lo dice, la estrategia para resolver y alcanzar la misión institucional de cada sector. Salud, educación, cultura, turismo, como ustedes quieran llamar. Y tenemos además que el que va a gerenciar debe tener presente igualmente los documentos de nivel operativo, ¿no? ¿Cuáles son los documentos de nivel operativo? Tenemos los planes estratégicos institucionales, que son una parte de los planes sectoriales, los planes operativos anuales y los planes de desarrollo concertados. ¿Ok? Y por último, tenemos los lineamientos administrativos, donde tenemos los sistemas administrativos. Y entonces, en estos sistemas administrativos, ya aquí sí vamos a tener al administrador, ¿no? El que administra. Entonces, ustedes están viendo, ¿no? Si ustedes, alguno de ustedes, realmente en un próximo gobierno aspira a un cargo público para gerenciar o para administrar, entonces tiene que entender la diferencia entre administrar y gerenciar. Si ustedes van a gerenciar, tienen la suerte de gerenciar, significa que van a ser parte de la alta dirección, o del gobierno nacional, o del gobierno regional, o del gobierno local, pero tienen que saber que su trabajo está enmarcado en factores políticos, definiciones políticas, lineamientos políticos,
lineamientos estratégicos como país? A ver, hay una pregunta. Un minutito. Aquí tenemos una pregunta, debe ser muy interesante. Dice, buena pregunta, ¿cómo hacemos para solicitar? Señor, entienda por favor a Stephanie. Stephanie, todas las consultas son por el interno. Entiéndase por favor, todas las consultas de video, constancias, es por el interno. Muy bien, sigamos. Entonces, gerenciar, administrar. No, está pidiendo la consulta, pero solamente la constancia, pero recién tiene 20 minutos la clase. No entiendo, ¿no? Además, esto que tenemos aquí, ¿no? Los lineamientos políticos, estratégicos, ¿ok? Lineamientos políticos, estratégicos, operativos, administrativos, dan como resultado los tres niveles de gobierno, ¿no? Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus competencias. Tenemos por eso el gobierno nacional, que es básicamente el planificador, el rector, y tenemos al gobierno regional, que es de alcance territorial, ¿sí? El gobierno local, ¿no? Que está encargado de cuestiones casi domésticas a nivel distrital, a nivel provincial, ¿ok? Pero cualquiera de los tres niveles de gobierno debe tener presente, como digo, los lineamientos políticos, estratégicos, operativos y los administrativos. Entonces, para esto hemos presentado este artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 43, ¿no? Donde explica la importancia, en este caso, de los sistemas. Existen dos tipos de sistemas. Existe el sistema los sistemas funcionales, por ejemplo, ya que están pidiendo su constancia, ¿no? Sería bueno que nos ayudaran a responder cuáles son entonces los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, los sistemas funcionales, como lo dice la definición, ¿no? Son aquellos que aseguran el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes aseguran el cumplimiento de las políticas públicas? Por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿no? Tiene un sistema funcional que tiene que asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿ok? Y en el caso de los sistemas administrativos que maneja el administrador, en este caso lo maneja, está relacionado, no está ligado con lo que son los sistemas administrativos, que ya los vamos a ver en unos minutos, pero estos sistemas administrativos se crean, ¿no? Siempre que tengan opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Acá hay una pregunta, me parece interesante, de los gobiernos locales. Eh, los gobiernos locales, los cambios, dice, son más seguidos y de corto plazo. Sí, claro, bueno, en verdad lo que usted dice es una realidad, ¿no? Lo que usted dice es una realidad, pero lo que debemos entender, ¿no? Su pregunta, a ver, ¿cuál es su pregunta, señor Aníbal? No me pregunte por la constancia, ni me pregunte porque no escucha. A ver, ¿cuál es su pregunta, señor Aníbal? A ver, teniendo en cuenta que cada nuevo gerente, ya. En el caso de servir, los cargos gerenciales son establecidos por un tiempo determinado y cómo se hace la evaluación de dichos profesionales. Claro, ustedes saben que hay todo un proceso, ¿no? Para evaluar a estos profesionales y tienen incluso una etapa de capacitación y luego de esa etapa de capacitación en básicamente los sistemas administrativos, ¿no? También hay un cuerpo de gerentes públicos que está destinado a los órganos de línea, pero son los menos en realidad. Quisiera saber quién y cuándo se elaboran los lineamientos, tanto políticos. Ya, muy bien. Los lineamientos políticos, correcto, los elabora el gobierno de turno, correcto. Los lineamientos políticos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo esta información
obviar, que la tengo que conocer. Vamos a suponer que usted va a ser el asesor de un presidente regional o el asesor de un ministro, ¿no? Entonces, o asesor del presidente, pero estos lineamientos de política vienen desde el más alto nivel, ¿no? Entonces, yo quiero de repente, como gobierno, en este gobierno, por ejemplo, quiero impulsar la salud, ¿ok? Entonces, la salud está contemplada dentro de la Constitución política, dice que es gratuito y demás, por tanto, la salud pública tiene que regirse a esos principios. Igual en el acuerdo nacional se establecen lineamientos para todo lo que es el tratamiento de la salud, pero acá viene la diferencia, ¿no? En lo que es las políticas públicas. Entonces, probablemente el siguiente gobierno que está por instalarse tenga una visión diferente respecto a cómo se manejan estas políticas públicas para mejorar la salud, para mejorar la educación y demás, ¿no? Entonces usted me pregunta quién construye esos lineamientos de política. Lo construye el gobierno entrante, ¿no? Lógicamente el gobierno entrante difícilmente va a mantener los lineamientos de política, ¿no? Del gobierno saliente, difícilmente, ¿no? A ver, hay una pregunta. Dice, los lineamientos sectoriales vienen, como digo, asociados a estos documentos, a las políticas públicas. Los sectores, o sea, los ministros, recogen estos lineamientos de política y los llevan a los planes estratégicos sectoriales multianuales. Por ejemplo, una de las últimas políticas públicas, por citar un ejemplo nada más, es que el Perú esté, o sea, parte de los grandes foros internacionales como la OCDE, por ejemplo. Entonces podría suceder, ¿no?, que el siguiente gobierno pues no quiera o no vea interesante por un cierto alineamiento político para pertenecer a la OCDE, que es el foro económico más importante del mundo. Puede suceder, ¿no? Entonces eso es gerenciar, ¿no? Entonces tenemos el día de mañana una tarea muy importante, ¿no? Tenemos que analizar los organigramas, ¿no?, desde la alta dirección que se dedican a gerenciar, cuáles son sus funciones de cada uno de estos niveles, hasta llegar a lo que es la administración. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir, el tiempo nos gana, tenemos poquito tiempo. Los tres niveles de gobierno, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que divide los sistemas en sistemas funcionales o aquellos que están encargados de garantizar que las políticas públicas se cumplan, y los sistemas administrativos, que son creados con opinión favorable del Consejo de Ministros. En este caso, ¿no?, la ley orgánica del Poder Ejecutivo establece los siguientes sistemas administrativos, que, como lo dice la norma, son de aplicación nacional y que es para los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, esto sí es administrar, ¿no? Los sistemas administrativos sí es administrar. Todo lo que es los cargos ejecutivos es gerenciar, pero en una fase intermedia tenemos los órganos de línea. ¿Ok? Entonces mañana vamos a explicar la diferencia entre la alta dirección, los órganos de línea y los órganos de apoyo, porque hay una diferencia, ¿no? Entonces ahí lo vamos a revisar. Entonces tenemos los sistemas administrativos, tenemos el sistema de contabilidad, el sistema de inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y auditoría, control nomás, perdón, modernización de la gestión pública, ¿ok? El poder ejecutivo, ¿no? ¿Quién es el poder ejecutivo? ¿No? El poder ejecutivo son justamente el presidente y los ministros, ¿no? Y ellos son los que crean y regulan los sistemas administrativos. El único sistema que no está, digamos, que no tiene la presión del Poder Ejecutivo es el Sistema Nacional de Control, ¿no? Pero todos sabemos que esto no es así, ¿no? Tenemos un Sistema Nacional de Control que generalmente trabaja
de la mano con el Poder Ejecutivo. Muy bien. Además tenemos otros sistemas administrativos como son, por ejemplo, los recursos humanos. Acá tenemos a Servir, ¿no? Acá tenemos lo que es en este caso la migración al nuevo régimen del servicio civil. Ya han transcurrido cerca de 7 años y no se ha logrado casi nada, ¿no? Parece mentira. 7 años de recursos perdidos con Servir, ¿no? El objetivo era migrar todos los diferentes regímenes laborales a un solo régimen laboral. Nada de eso se ha logrado. 7 años, ¿no? 7 años en nada. Abastecimientos, ¿no? Y adquisiciones. Ustedes saben que hay una serie de cambios importantes este año con el nuevo reglamento. El presupuesto público, la tesorería y el endeudamiento. ¿Ya? Entonces, estos son los sistemas administrativos. Entonces, en este curso que nosotros estamos lanzando, ¿no? Vamos a analizar, por un lado, la importancia, ¿no? De lo que significa gerenciar, ¿no? Cómo se gerencia, de dónde nace los mandatos para gerenciar, ¿de acuerdo? Porque ustedes pueden también gerenciar, ¿no? Entonces pueden gerenciar, pueden estar en una posición de repente gerencial dentro de la institución, o pueden estar desde una perspectiva administrativa, ¿no? Entonces tenemos por eso, ¿no? que trabajar en este taller con el SIGA, ¿no? El Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Tenemos que trabajar con el CIAF, ¿no? El Sistema Integrado de Administración Financiera. Tenemos que trabajar con el Sistema Nacional de Inversión Pública y tenemos previsto también desarrollar las fases del proceso presupuestario, ¿no? Entonces, estos 4 sistemas los vamos a desarrollar al detalle. Son, digamos, los sistemas, los sistemas probablemente un poquito más complicados para lo que significa la administración, ¿no? Entonces tenemos que este curso que nosotros estamos lanzando próximamente, ¿no? Es un curso de un mes aproximadamente, que tiene 10 sesiones, equivalente a 120 horas, y dentro de este taller obviamente se entrega un material PPT de primera calidad, ¿no? De primera calidad como el que están viendo ustedes ahora, manuales, ¿no? Manuales, leyes, ¿no? Parte normativa, directivas. Además, cada sesión queda grabada con un video tutorial para que ustedes lo puedan revisar. Y trabajamos con casos 100% prácticos y alcanzamos al participante lo que serían los software especializados en cada uno de estos temas, ¿no? Además, ofrecemos para ustedes la certificación modular, ¿no? Tenemos una certificación modular, ¿no? La cual es muy beneficiosa para ustedes porque en cada certificación modular se establece el número de horas que ustedes han participado en este taller. Entonces, por unos minutos vamos a cederle el micrófono a nuestra amiga Giovanna, que nos va a dar, ¿no? que nos va a dar algunos consejos importantes. Muchas gracias, gracias al economista por el pase, agradeciendo a todos ustedes por esta conexión en vivo en tiempo real. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Lima, siendo las 9:19 de la noche. ¿Sí? A todos los participantes agradecemos y también, por favor, les recomendamos que para el día de mañana revisen su sonido, revisen también lo que es sus parlantes, las recomendaciones que les hicimos en un principio, ¿no? Que son el revisar su señal Wi-Fi, revisar su sonido de parlantes o audífonos, revisar su tarjeta de video. Es importante de que ustedes consideren estas opciones, por favor, porque si no vamos a tener el mismo problema de que no escucho, no llega con nitidez.
Sí, no se vaya porque la clase continúa, solamente estoy haciendo las recomendaciones, nada más. Sí, entonces tenemos una programación de esta capacitación. Muchas personas estaban preguntando por teléfono cuándo va a iniciar, cuál va a ser el costo. Definitivamente el costo lo estaremos enviando a su correo electrónico, pero el inicio de todas maneras ya está programándose a partir de la próxima semana. Sí, la próxima semana estamos nosotros iniciando esta capacitación que dura un mes, son 10 sesiones, 120 horas, entregamos lo que es el material, ya los manuales, las leyes, directivas, videos de cada sesión. Son 10 sesiones en vivo, 10 videos, con casos prácticos, el software, más lo que es la certificación por módulo, ¿no? Cada módulo estamos iniciando el lunes 21 de marzo, es lo que estoy viendo acá en mi calendario. El lunes 21 de marzo estamos iniciando las clases, así que quien esté interesado nos escribe o nos llama y esa sería la recomendación que quería yo más que todo hacerles. Y le voy a dar pase al ponente para que pueda continuar con la clase y puedan aprovechar todas las preguntas que ustedes necesiten saber. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuamos, nos quedan pocos minutos. Sí, entonces, como ustedes han visto, no es importante para todo funcionario público de los tres niveles de gobierno tener claro estos conceptos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ustedes en este taller van a recibir una certificación como expertos en gerencia y administración pública, ¿no? Entonces queríamos por eso esta noche primeramente diferenciar lo que es el gerenciar de lo que es el administrar, ¿no? Porque cuando no conocemos pensamos que es exactamente lo mismo, pero para el que conoce sabe que entonces si ustedes han recibido un curso de gerenciar, saben entonces cuáles son, digamos, las obligaciones, ¿no? Los lineamientos que debe implementar la alta dirección, ¿no? Con este taller ustedes quedarían preparados de alguna forma para asistir a manera de asesores principales, el gabinete de asesores, me imagino, de algún alcalde o algún presidente regional o algún titular de pliego, ¿no? Eso es importante que ustedes lo sepan. Y por el lado de la administración, porque de repente también ustedes están pensando de repente trabajar desde el punto de vista de la administración, no tanto de la gerencia, entonces van a tener que conocer los sistemas administrativos, ¿no? Es menester de este curso analizar obviamente, se van a revisar todos los sistemas administrativos, vamos a revisar la definición de cada uno de ellos, además vamos a establecer la normatividad que la respalda, sus obligaciones, ¿verdad? Pero en especial vamos a darle un tiempo, una dedicación a lo que son los software que respaldan a estos sistemas y en el caso del presupuesto lo que significa la programación y formulación de un presupuesto, en el caso de los proyectos de inversión lo que significa la identificación, formulación y aprobación de un proyecto de inversión pública. En el caso del CIAF vamos a revisar el módulo de procesos presupuestarios, el módulo administrativo, el módulo de tesorería. Y por el lado del SIGA vamos a revisar lo que es la elaboración de órdenes de compra, órdenes de servicio, los centros de costo. Ahora que viene cambio de gobierno, lo más probable es que tengamos que volver a construir los centros de costos, ¿verdad? Además, lo que significa la elaboración de la planilla de viáticos dentro del SIGA, ¿no? Entonces es un temario muy interesante, ¿no? Es un temario realmente, es casi un diplomado lo que vamos a llevar, por eso que el título que le hemos puesto, ¿no? A la forma como ustedes quedarían certificados, es un título bastante bonito, bastante interesante, bastante lucrativo, ¿no? Lo cual es un experto en
en gerencia y administración pública. Muy bien, entonces mañana tenemos la segunda sesión. Mañana vamos a trabajar lo que son los organigramas, ¿no? Todos ustedes están posicionados dentro de un organigrama, y ese organigrama los hace responsables de ciertas funciones dentro de los resultados que obtiene la institución. Muy bien, amigos, nos vamos a despedir en este momento. Muchas gracias por su participación, y nos encontramos el día de mañana exactamente en el mismo horario. Muchas gracias y ya les estamos enviando el material. Muchas gracias. Muy buenas.